terrible lo que ha pasado con este muchacho, ¿no? Ojalá se esclarezca todo al final. Miren, hay un serio problema con el fondo de pensiones, con las AFPs, que ha despertado una gran polémica. A ver, se ha registrado el fondo de pensiones, que ya tiene 26 años en nuestro país, ha registrado una gran pérdida por más de 2.000 millones durante el año pasado, producto de un año de tensiones comerciales, incertidumbres, todo lo que quieran. Pero las AFPs han logrado utilidades de 488 millones por el mayor ingreso de comisiones. ¿Cómo es esto? Claudia Toro nos brinda varios detalles en el siguiente informe, que además lo va a analizar el economista Alejandro Indacochea. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Cómo estás, Milagro? Bienvenido a Educación, sí, pues también a Educación Matinal, porque en Edición Matinal hacemos educación también económica. Pero por favor nos tienen que explicar qué es lo que está pasando con las AFPs. Primero veamos el informe. Adelante con lo que encontró Claudia Toro. Mientras las administradoras de fondos de pensiones, AFPs, han reportado 488 millones de soles en ganancias durante el 2018, los aportantes han sufrido pérdidas millonarias. Sí, las pérdidas para los afiliados de las AFPs ascienden a más de 10.000 millones de soles, según la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. Esto se debe a que cuando las AFPs pierden el dinero de los usuarios en diferentes inversiones, los afiliados están obligados a pagar las comisiones, generándoles así grandes utilidades a las AFPs. En el 2018, estas comisiones de los afiliados sumaron 1.300 millones de soles. ASPEC indica que estas entidades deberían invertir en operaciones o empresas en las que el riesgo sea mínimo y evite perjudicar así al futuro jubilado. Es más, se plantea que los usuarios paguen comisiones por la gestión de sus ahorros previsionales solo cuando obtengan ganancias. Proponen también que un representante de los afiliados a las gestoras del sistema privado de pensiones integre el comité de inversiones de las AFPs y sea elegido por concurso público. La presencia de este representante de los afiliados en el comité de inversiones sería relevante, ya que cuestionaría la inversión de los recursos de los peruanos en determinados activos financieros. ¿En qué se invierte? ¿Por qué se perdió tanto? ¿Y qué ganan realmente los afiliados? Son las preguntas que miles de usuarios se plantean y que las AFPs deben responder frente a la terrible preocupación por el dinero que utilizarán para su jubilación. Ya, pero ¿cómo entender que los asegurados hemos perdido 10.000 millones de soles en rentabilidad y que que las AFPs, las aseguradoras, hayan ganado 488? En parte se explica por el cobro de las comisiones. Independientemente de que ganes o no ganes, te van a cobrar la comisión. Este sería uno de los principales factores que ha provocado para muchos todo este desmadre económico. Mira, Milagros, comparto el malestar, el fastidio del aportante de la AFP cuando ve ese contraste, ¿no? Cuánto ganan las AFP si su fondo se ha descapitalizado o ha perdido. La mejor opción para ello es alinear los intereses, juntar los intereses, pagar honorarios que se denominan de éxito. Si no te pago comisión si no me haces ganar. Claro, si mi fondo se capitaliza, gana más, tú también cobras más. Ya. Si ganas menos, cobras menos. Tiene que haber un cobro mínimo, una comisión mínima que tiene que ser determinada técnicamente, o si no el sistema quiebra. Pero esa es la mejor garantía, que yo voy a proteger sus intereses y vamos a ganar ambos. Lo que no puede pasar, Alejandro, es que se gane lo mismo así yo esté perdiendo. Ese es el problema. Esto es como que tú llegues a un restaurante, te paguen por un buffet, ¿no? Y llegado el momento solamente hay 1 o 2 platos, pero ya pagaste el ingreso. ¿Ya? Esa es la similitud. Entonces tenemos que transar. Esto ha sido propuesto años atrás, pero esto requiere un trabajo técnico, que la superintendencia y el Banco Central determinen cuál es esa comisión mínima para que subsiste el sistema y hacer una tabla escalatoria en función de honorarios de éxito, de resultados. Ahora, no tenemos a un representante de los afiliados sentados en estos grandes directorios donde se discuten las ganancias. Cierto, ahí hay un problema porque si
los accionistas, los principales, somos los aportantes. Nosotros somos Deberíamos los tener directores independientes, sí, no elegidos por la AFP, sino darlo a un headhunter que elija nuestros representantes ante ese director. Para que defiendan nuestros derechos. Hay un derechos. tema que se denomina de gobierno corporativo, esa representación. Ahora, lo otro que he estado leyendo en gestión y que me llamó mucho la atención es el hecho de que cada vez más jóvenes se retiran, hacen jubilaciones anticipadas incluso a los 37 años. Mira, el Congreso aprobó una medida populista. Para mí ya no existe sistema privado de pensiones. ¿Por qué? Por lo siguiente, si el 95%, más del 95%, porque no hay un estudio, digamos, del Banco Central o la Superintendencia a quienes les pido que nos den un informe sobre ello, retira su aporte jubilatorio y lo consume antes de los 65 años, ya no hay pensión. Ya hay que vivir después. Entonces, mal hacen en llamarlo sistema pensionario, lo que hay en su sistema de ahorro obligado, ¿ya?, con un retiro, un pozo que te lo llevas al final. Ya, pero podría yo tener ese cobro obligado en un fondo mutuo, porque claro, es necesariamente en una FP. Pero el grueso no lo utiliza en eso. El grueso lo utiliza para pagar deudas, tarjetas, consumo o entrar a negocios que pierden dinero. Esto ya se hizo en el exterior. En Australia se llamó la ley Lamborghini, porque la gente salió a comprar carros y después hubo que apoyarlos. Acá, hoy día, los adultos mayores de la tercera edad son más del 10% según el INEI. O sea, en otras palabras, más de 3 millones. ¿Cuán protegidos están? Lo de las AFPs es un porcentaje minoritario. También hay que ver que dentro del conjunto de 6 millones de la PEA solamente hay 4 en las AFPs. Pero ese segmento de las AFPs, si se consume en su ahorro, lo que ellos tienen, ¿con qué van a vivir a futuro? Ya, pero el otro día he leído y de verdad me causó... Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues traer cualquier calificativo a tu mente. Pero el otro día Lorena Álvarez, una periodista, ¿no es cierto?, ha contado en su Twitter cómo cuando su padre enferma de cáncer y le piden a la AFP que ya pues que le den el fondo para que pueda afrontar además toda esta enfermedad, su padre murió sin recibir el cheque, porque le hicieron trabas de trabas de trabas. Entonces, a la larga es la AFP que está con tu dinero, porque es tu dinero, te lo han descontado mes a mes cuando estás en planilla, tiene que actuar de manera rápida y pronta cuando, por ejemplo, hay emergencias, cuando le pides que te desembolsen, no sé, un porcentaje de tu fondo para, por ejemplo, pagar tu casa, que está hipotecada, o prepagarla. Y a la larga, no sé si tú sentirás lo mismo, Alejandro, pero es como que tienen tus fondos, pero no te dan muchas explicaciones y no les interesa tampoco mucho de lo que vayas, de tu presente, ¿no?, que pensando solo en tu futuro, pero tu futuro también depende mucho de tu presente. No sé si me dejo entender. Mira, si eres una persona que necesita una urgencia de dinero, que está enferma, que quiere, no sé, que le den un poco de su monto, y a la larga la AFP dice, no, pues no cumples, por eso se está dando esta sacada de vuelta. Son dos cosas por separado. Se tendría que contemplar ese aspecto, tendría que haber mis representantes, directores independientes, una defensoría del ciudadano ante las AFPs para esos casos de emergencia. Pero no desvirtuemos el sistema. La razón del sistema no es financiarme casa, no es financiarme el desempleo. Hoy día la gente se está jubilando a los 37 años. ¿Qué cosas hacen? La ley populista que aprobó el Congreso, que no hizo ninguna reforma previsional, implica gente que a los 37 años el requisito para jubilarte anticipadamente es que tengas un fondo determinado. Tienen 100.000 soles. Van al banco, se prestan 200.000, aportan en la AFP, ya tienen 300.000, retiran todo, devuelven su dinero y se jubilan a los 37 años. ¿Qué va a pasar a futuro? Este es un sistema jubilatorio, no es un sistema... ¿Qué va a pasar si esa persona no tiene nada en el presente? ¿Que va a esperar a que cumpla 65 años pobre? De acuerdo, pero eso... O sea, ¿me dejo entender? De acuerdo. Esos casos de emergencia, sí, cierto, pero no puedes abrir la puerta y desaparecer el sistema. La razón es jubilación. Incluso, mira, Milagros, jubilarte a los 65 años fue hecho en la época de Bismarck, en 1800. La gente salía a morir. Hoy día la expectativa de vida se va a los 80, 80 y tantos. Sí, claro. Entonces, no hay sistema jubilatorio que te permita mantenerte. Hay que pensar a futuro. ¿Qué va a pasar
cuando en el 2025 haya más de 5 millones de personas que no tengan sistema jubilatorio y van a ser una carga para sus familias. Pensión 95 lo recogemos de la calle. Esa es la responsabilidad que ha cometido el Congreso. Y que continúa, digamos, con una ley populista en la cual se lleve todo su apagón final. Y a la gente pues vive en el corto plazo, ¿no? Pero no mira lo que significa esto a futuro. Muy bien, muchas gracias por tus primeras precisiones, pero me quedo con el mensaje que quizá hace falta que al tener un asiento que defienda a los afiliados y que contingencias también sean examinadas con un poco de empatía. Una invocación final. Se requiere hacer una reforma integral. Sí. El tema es mucho más complicado y es un trabajo técnico con un informe concreto que nos den las tablas de supervivencia, el retiro, que no existen. Muy bien. El Banco Central y la Superintendencia. Muy bien, terminamos nuestro consultorio económico. Gracias Alejandro Indacochea, es un buen economista. Mañana, dicho sea de paso, viene Aldo Ferrini. Aldo Ferrini es director, CEO de Integra, y él va a defender como pueda, pues, a todos sus compañeros, ¿no? Lo que queremos todos es tener una vejez segura. Ya se calcula que más del 70% de los mayores de edad, de la gente que tiene más de 70, 80 años, no le está pasando bien, básicamente porque no han sido formales y porque no han aportado. Ese es el tema también de fondo, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor Indacochea. Cerramos el consultorio económico.